Esta base de datos es la versión inicial. Seguramente, como en todos los proyectos, va a ir sufriendo cambios, quizás nuevos campos, nuevas tablas, y vamos a ir incrementando funcionalidades en base a la respuesta de ustedes. Por ejemplo, en la tabla de frequencies, esta tabla la vamos a utilizar para manejar la frecuencia de pago, si es mensual, si es quincenal, si es trimestral, semestral, si es anual, o como comentaban ayer, si es para utilizarlo con los usureros. Si van a hacer los pagos diarios, pues igual ahí la frecuencia sería de todos los días el pago. Entonces yo al principio lo voy a manejar como en México, va a ser, los pagos serían mensuales, pero ya en su caso, si quieren manejarlo con otro tipo de frecuencia el pago, lo pueden hacer. Entonces vamos revisando un poquito la base de datos. La base de datos hasta ahorita consta de 7 tablas. Vamos a partir de la parte izquierda. En esta tabla de clientes, en los customers, estamos agregando algunas columnas como el nombre, el correo, el teléfono, la dirección, el salario, la edad del cliente, el género y una imagen para el avatar del usuario. En este caso al sistema no he pensado en que le dejemos acceso al cliente, pero pues ahí le dejé una imagen. Considerando lo que me piden o lo que piden acá en México en algunas instituciones financieras como datos para poder tener tu información, pues son algunos de los elementos que a mí me han solicitado. Seguramente piden más, porque cuando solicitas un préstamo, también te piden estados de cuenta, que compruebes gastos, ingresos y algo similar. Entonces, esta es la información que almacenaríamos en cuanto al cliente. Todas las tablas de aquí son opcionales en cuanto a las columnas. Ustedes pueden agregarle columnas adicionales, dependiendo si el proyecto lo van a hacer pues un poco más complejo. Ustedes agreguen las columnas que vean necesarias para su proyecto. Si quieren seguir al pie de la letra del curso, pues pueden agregar nada más las columnas que vayamos viendo aquí en el modelo entidad de relación. Entonces tenemos también la parte de los usuarios. Los usuarios, aquí es simplemente la tabla que genera en la instalación del Laravel. Lo único que le estoy incluyendo es una columna del profile para manejar si el usuario es el administrador o es un empleado. Y los demás campos ya son los que generan automático. Les pregunto, aquí en el chat, para todos los que van iniciando en este mundo del Laravel o en el mundo del Livewire, si alguno de ustedes no tiene experiencia todavía con Laravel, aquí puede ponerme en el chat un 1 para saber si más o menos todos sabemos la base o si alguno va comenzando. O si ya todos tienen experiencia, pueden poner un 3. Mientras le voy tomando aquí a mi café. Ok, dice el buen Fran Núñez que un número 2. Félix 3. Wilden 3. Daniel 2. Ok, pues creo que más o menos estamos como en un promedio de que todos sabemos lo básico. No lo hago tan rápido porque puede ser que se vayan incorporando personas que a lo mejor van iniciando o están conociendo Laravel. Y la intención es de que practiquemos, interactuemos y que la gente pues aprenda. Igual yo estoy aprendiendo todos los días con ustedes. Entonces vamos a seguir revisando las tablas. Tenemos aquí en el centro la tabla de préstamos. Aquí estoy incluyendo nada más el monto del préstamo. Estoy incluyendo la frecuencia de pago para este préstamo, el usuario, el cliente y la tarifa. En este caso, la tarifa, mejor dicho, la tasa de interés. Me voy a ir aquí a los rates. Vamos a manejar un porcentaje para los préstamos. Miren, voy a mostrarles aquí en pantalla. Déjenme reactivar
reactivar mi video para que vean. A ver si lo pueden ver. Aquí en pantallita les voy a compartir. A ver si se ve. Oh, creo que no se ve. A ver. Bueno, creo que no se ve ahí porque No se ve por el efecto que tiene del fondo, Luis. no, ¿verdad? No se ve. A ver. Déjame quitar el fondo. A ver. Creo que no se va a ver. Bueno, ahí sí. Bueno, lo único que quería era enseñarles un plan de pagos que yo tengo actualmente. En ese plan de pagos a mí me están cobrando una tasa de interés anual del 20%. Es una tasa bastante alta, siendo que en el último yo tenía una tasa de interés anual del 14%. Bueno, entonces siguiendo aquí en la base de datos, vamos a tener un porcentaje que es la tasa de interés que se le va a cobrar a cada préstamo. Y también le agregué una columna de fee que es para cuando el cliente nos haga un pago con retraso. Para esos clientes morosos vamos a manejar también un cargo adicional y un estado para esta tasa de interés. Debajo, pues ya son las columnas que agrega por defecto Laravel, que son las columnas para hacer auditorías. En la parte de abajo, en la tabla de payments, aquí lo que vamos a almacenar va a ser el usuario que está registrando el pago, el ID del préstamo al que se le está ingresando el pago, el monto del pago, y aquí vamos a separar, lo vamos a dejar de una vez como histórico de lo que se generó como interés de ese pago. Este monto del pago ya lleva el interés y lleva el monto amortizado que se le descuenta directamente al monto que nosotros debemos. Si debemos 50,000, lo que se le resta en cada pago es lo que vamos a tener en la columna de amorto. ¿Sale? Entonces lo vamos a separar, lo vamos a desglosar de una vez para que quede como un histórico y podamos ver, aunque se puede calcular, pero lo vamos a almacenar para que la tabla no quede tan pequeñita. Lo vamos a almacenar desglosado para que veamos en cada pago lo que se le descontó directamente a la deuda del usuario o del cliente. Y en este caso también la columna de type. En esta columna de type lo que vamos a almacenar es nada más el dato de si fue un pago a tiempo o si fue un pago con retraso. ¿Vale? Entonces, vamos en la parte derecha. En la parte de la derecha vamos a tener una tabla de planes. Los planes de pago son los que se van a generar al momento de que hacemos el préstamo. Se va a generar esta hojita que les compartía yo, que son los planes de pago, nada más informativo. Les mencionaba que esta tabla se puede generar de forma dinámica en cualquier momento, pero como es una tabla, como es una base de datos muy pequeña, decidí crear esa tabla adicional para que sea pues un poquito más grande el diseño. Y en esta tabla lo que vamos a almacenar va a ser exactamente este historial de pagos o plan de pagos que puede tener el cliente con todos los datos. Aquí, por ejemplo, en la hoja que yo tengo la fecha de pago, tengo el número de pago, tengo el monto en sí total del pago, el interés, la amortización y el balance. Aunque en mi caso de la hoja, en esta entidad financiera también están manejando el IVA y están manejando, por ejemplo, lo que es el balance, lo manejan como saldo insoluto, algunos le llaman saldo vivo, monto vivo, adeudo actual, etcétera, ¿no? Depende de cada institución o de cada país. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me siguen viendo? Digo, ¿me siguen escuchando todo bien, muchachos? Pongan ahí en el chat 1, 2, el número que sea para saber si siguen bien o ya se quedaron dormidos. Ok. Ok, entonces debajo de frecuencias, bueno, nos quedamos en los planes, vamos con las frecuencias. Las frecuencias nada más vamos a almacenar el nombre de la frecuencia, que sería la descripción
de la frecuencia de pago, que puede ser, por ejemplo, diario, mensual, quincenal, semestral, trimestral, anual, o los que querramos manejar. En este caso, vamos a manejar una columna de days para nosotros calcular aquí en el plan de pago las fechas de los pagos. Por ejemplo, si es mensual, aquí en frecuencias habría una fila que en la descripción tendría mensual y en los días en la columna days tendría 30. Entonces vamos a generar ese plan de pagos considerando 30 días entre cada fila, entre cada tupla de la tabla, ¿vale? Y finalmente tendríamos la tabla de los rates, que ahí ya les comenté. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a brincarnos el código de una vez para ir creando estas tablas en la base de datos. Así que voy a cerrar aquí el chat y voy a hacer esto más pequeño. Lo tenía con F11 para que se viera. Este modelo de aquí, igual les puedo compartir una imagen, aunque les voy a compartir pues el código fuente. Si ustedes desean que les comparta una imagen ahí, también se los puedo compartir. Igual para si alguien no va a teclear ahorita código, nada más lo va a revisar, pueda tener ahí la imagen del modelo entidad relación. Vamos haciendo de una vez eso. Les voy a compartir ahí para que ustedes lo tengan. Lo voy a copiar. Me voy a ir al grupo y aquí voy a pegar modelo entidad relación. Se los voy a dejar como referencia para si alguien quiere practicar y escribir código después de la clase, lo tenga ahí. Pero también va a tener el repositorio. Vale, entonces me voy a ir acá. Voy a compartir esta pantalla. Voy a pasar el diseño a la otra pantalla para poder estar revisando los campos. Y aquí voy a dejarles entonces, ok, aquí estaba trabajando en el proyecto de la empresa de las 23 sucursales, lo voy a cerrar. Voy a abrir entonces nuestro proyecto. Cash App. Aquí le faltan algunos detalles al template, le falta por ejemplo la imagen del avatar y le falta el logo, pero lo vamos a hacer en cualquier momento. Bien muchachos, entonces pues vamos a empezar a escribir algo de código. Así que me voy a ubicar en el proyecto, voy a abrir una terminal, voy a cerrar algunas de las que ya tengo. Y vamos partiendo. Entonces, déjenme ver cómo les puedo compartir estas dos cosas a la vez. Creo que lo voy a hacer así. Voy a descargar entonces la imagen. Voy a separar mejor esta pestaña del navegador. Y la voy a pasar aquí para ir viendo. Ok, entonces vamos a partir. Esto ustedes ya lo saben hacer, pero lo vamos a hacer para las personas que vayan viendo las clases y no tengan experiencia. Pues cada desarrollador tiene su forma de trabajar. No hay como que una forma o un estándar para crear base de datos. Hay muchos que programan y dentro de lo que es la programación manejan mucha lógica que en la base de datos debería existir y muchos lo hacen a la inversa. Entonces todo es válido mientras el resultado lo obtengas. Vamos a partir de las tablas que son fuertes, las tablas que son independientes. Vamos a crear la tabla primero vamos por los usuarios. Es una tabla independiente y lo único que vamos a hacer es agregarle la columna de profile. Esta columna de profile, ven ustedes aquí en la descripción que es de tipo enum y vamos a manejar dos tipos de perfiles, admin y employee, nada más, administrador y empleado. Vale, así que nos vamos a ir entonces a nuestro código. Me voy a ir a mi modelo. Ojo que aquí ya tenemos el modelo y tenemos la migración. Si yo voy, por ejemplo, a Models, ahora de User, vemos que aquí ya tenemos algunas columnas para llenado masivo. Yo aquí le voy a poner el profile, se lo voy a agregar
Y ese profile se lo voy a incluir en la migración. Entonces, si yo escribo control P, users, aquí encuentro la migración, aquí está. Y lo único que hay que hacer es agregar entonces esa columna que tenemos aquí, la columna de profile. Así que manos a la obra. Pueden agregarlo en cualquier lugar, yo lo voy a poner debajo del email. Aquí lo voy a poner que es una columna de tipo enum y se va a llamar profile. Es el nombre de la columna, coma, abrimos corchetes y dentro vamos a poner los posibles valores o los únicos valores que esta columna va a recibir. En este caso lo vamos a dejar admin y employee. Entonces, cuando manejamos una columna de tipo enum, debemos de dejarle un valor por defecto. En este caso, al final le ponemos flecha default, abrimos paréntesis y yo le voy a dejar que por defecto, como es un proyecto, digamos, pequeño y de práctica, yo voy a dejarle que todos van a ser administradores por defecto. ¿Vale? Entonces ahí agregamos la columna que nos hace falta de nuestro modelo. Entonces, si me voy acá de usuarios, ya agregamos esa columna que es lo único que le hace falta a la migración y al modelo. Ahora nos vamos a ir a la parte del cliente y aquí pues no tenemos el modelo, tampoco tenemos la migración. Así que nos vamos a regresar a la terminal y aquí vamos a crear entonces ambas cosas. PHP Artisan Make. Vamos a construir un modelo que le vamos a llamar Customer. Vamos a seguir las convenciones del Laravel, lo vamos a dejar en singular, la primera letra en mayúscula, espacio, vamos a poner un guión y vamos a agregar la letra M para que cree también la migración en este mismo comando. Sale, entonces hacemos un enter y se crean los dos archivos, nuestro modelo y la migración. Así que yo voy a cerrar esto de acá, voy a cerrar de pronto la terminal, me voy a ubicar a un lado de la tabla de customers, la voy a abrir mi migración de customers. Aquí importante es que como estamos siguiendo las convenciones del Laravel, van a ver ustedes para los que son recientes, que aquí al momento de que se crea el archivo de migración lo hace en plural. Entonces aquí está, a pesar de que yo le puse customer, le puso la S al final, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos. En este método se crea la tabla y en este método se elimina. Entonces debajo vamos a ir creando nuestras columnas. La primera columna que vamos a crear va a ser la del nombre. Va a ser una columna de tipo string y se va a llamar la columna name. Aquí podemos dejarle simplemente hasta ahí o podemos, si quisiéramos ahorrar un poco de espacio, pudiéramos agregarle ahí una coma y decir que esta columna va a almacenar hasta máximo una cantidad definida de caracteres. Regularmente un nombre no ocupa las 250 caracteres por defecto. Vamos a dejarle, aquí en el ejemplo tenemos 65, lo podemos dejar 50, 60, 65, etcétera. Vale, entonces esta columna de name máximo va a ocupar 65 caracteres. Si nosotros insertamos 66 aquí, al momento de que hagamos una inserción, va a generarse un error porque nos va a decir que se va a truncar la inserción, ya que nada más tiene capacidad de 65 caracteres. Al dejarlo así, al final, esta columna es una columna obligatoria requerida. Si vamos a insertar una fila en esta tabla, esta columna debe insertarse sí o sí. Si lo dejamos en null, nos va a marcar un error, puesto que no estamos especificando que esta columna es opcional. Vamos a crear la siguiente tabla. Vamos a reutilizar código. Esta siguiente columna será la de correo electrónico, que es el email. Vamos a dejarla también como string. Aquí voy a dejar que es de 55 caracteres. En este caso, para el cliente, podemos manejar algunas columnas opcionales o podemos dejar todas las columnas que sean requeridas. Me parece que el correo electrónico lo podemos dejar opcional. Sin embargo, en mi experiencia en las instituciones financieras, en todas te piden un correo
Aunque no es obligatorio, te lo piden para mandarte información de tus movimientos. Aquí yo lo voy a dejar como nullable. Y al dejarle un label, esta columna es opcional. Podemos o no insertar un valor en ella cuando creemos nuevos clientes. Entonces vamos a reutilizar nuevamente esta columna. Vamos ahora a trabajar la parte del teléfono. Vamos a dar como phone. Y al menos aquí en México, pues está estandarizado. Yo creo que es a nivel mundial que los teléfonos se guardan a 10 dígitos o 10 caracteres. Entonces acá yo le voy a poner 12 por si en algún país se maneja otra estructura en el tren de caracteres de un teléfono. Vamos a agregar ahora la dirección. Vamos a ponerle address. Y este address lo vamos a dejar con 255 caracteres. Es lo mismo que yo le quite o le deje 255, ya que es el máximo por defecto. Vamos a agregar ahora el salario. En el caso del salario, vamos a definir una columna de tipo decimal. Se va a llamar salary. Y aquí le vamos a especificar que los valores que se almacenen en esta columna tenga una estructura de decimales. Entonces, para eso vamos a utilizar 10,2. Al final, nuestra columna de salary lo que va a hacer es que va a almacenar valores como, por ejemplo, si ingresamos 100 pesos, sería 100.00. Estamos especificando que con el 2 almacena 2 decimales y como máximo esta columna va a almacenar 10 caracteres, considerando también los decimales. Así que, por ejemplo, en la parte izquierda, máximo serían 8. 8 en esta parte de aquí para que ustedes lo consideren, ¿no? Yo creo que es suficiente 10,2, pero si ustedes quieren manejar números más grandes, aquí pueden dejarle 11, 12 o más. Vamos a manejar también la edad. Creamos otra columna. Lo vamos a dejar como integer. Se va a llamar age. Después de la edad, vamos a ponerlo acá. Esta también va a ser una columna que va a ser requerida. Vamos a almacenar una de tipo string, que va a ser el género, aunque en el género aquí lo estamos definiendo como un enum. Y en este caso, déjenme revisar aquí porque tengo unos mensajes de las empresas y esas no les puedo decir que no. Ok, bueno, vamos a seguir aquí. Entonces esta columna de género va a ser con dos posibles valores, que es masculino y femenino, hombre y mujer. Vamos a dejarle un valor por defecto y aquí lo vamos a dejar en inglés. Entonces vamos a dejarlo como male y female, así. Por defecto lo vamos a dejar hombre o mujer, no hay que ser machistas, así que le vamos a dejar male. Luego me andan reclamando ahí, oye, ¿por qué pones mujer y luego hombre y al revés? ¿Vale? Entonces vamos a seguir también con el avatar. El avatar lo voy a copiar de aquí, lo voy a pegar, vamos a poner avatar. Esto va a ser una columna opcional. Y esta columna de avatar va a ser simplemente para almacenar la fotografía, una imagen de la persona que solicita un crédito o un préstamo. Y listo, esta sería toda la tabla de los clientes. Voy a revisar si no hace falta ninguno. Ok, creo que está todo bien. ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo bien? Pueden abrir sus micrófonos. Ok. Dice Daniel que si no faltaría el ID. Ok, Daniel, mira, cuando estamos creando, voy a hacer esto un poco más grande. Cuando estamos creando las migraciones, este archivo que ves aquí es una simple clase que se le llama migración. Y lo que hace es que
a través de esa estructura crea la tabla directamente en MySQL. Y si tú ves, al principio ya se genera una columna que se llama ID, que específicamente lo que hace es crear una llave principal dentro de la tabla y por defecto se llama ID la columna. Entonces nosotros agregamos el resto de las columnas porque la llave principal de esta tabla ya está definida. ¿Ok? Si alguno de ustedes lo regañan, pueden cambiarle aquí el mail, pueden dejarle otro nombre, ¿vale? El masculino o femenino. Bien, entonces voy a hacer un poco hacia la izquierda. Ya tenemos los usuarios, tenemos los clientes, son dos tablas independientes, ¿vale? Hay que seguir con las tablas independientes. Vamos a crear ahora, vamos a revisar, podemos crear los rates o las frecuencias, ya que son tablas también independientes. Entonces podemos crear, vamos a crear los rates, ¿vale? Entonces voy a hacer, vamos a poner esto a un ladito, para que ustedes vean las dos cosas al mismo tiempo. Ok, si ustedes tienen algún inconveniente en visualizar todo lo que yo estoy viendo en la pantalla, ahí pueden intervenir, abren su micrófono. Ah, ok, dice Daniel que faltaría una identificación. Ok, a ver Daniel, ¿no tienes micrófono para que lo puedas abrir? Porque sí es cierto, cuando vas a solicitar un crédito te piden varias cosas. Como yo les mencionaba, aquí no es un proyecto que vaya a ir directamente a vendérselo a una institución financiera para que administren sus préstamos, pero sí se le puede agregar también aquí. Se puede agregar, en el caso de México manejamos como identificación, manejamos la credencial del lector, manejamos el pasaporte y algunos documentos similares. Ok, creo que Daniel no tiene micrófono, pero igual vamos a hacerle caso. Bien, Daniel, vamos a ponérselo ahí. Igual si ustedes ven que pueden agregarle más columnas, no hay ningún problema. ¿Ok? Porque en este caso yo estoy haciendo el proyecto básico para tener el producto mínimo viable y de ahí partir. Lo que ustedes vean que es necesario para un proyecto ya de producción, ustedes agreguen las columnas y simplemente cuando estemos trabajando las vistas y los modelos, además de la parte del back, ustedes agregan las propiedades, las cajas de texto y todo lo necesario acorde a las nuevas columnas, ¿vale? Entonces acá vamos a poner una identificación. Bueno, pero ¿saben qué? Lo vamos a dejar todo en inglés. ¿Cómo le llamaremos a esta columna? Vamos a dejarlo en inglés para no complicarnos. Identification. Porque hay una columna ID, entonces pudiéramos dejarle ID, pero no nos va a dejar porque ya existe el ID. Podemos dejarle un ID, podemos dejarle, ¿qué otra cosa llaman en México? Pues aquí le llaman ID, le llaman identificación. Vamos a dejarle identification, ¿ok? Entonces, en esta columna lo que vamos a almacenar es, por ejemplo, mi credencial de lector trae un número único que me identifica en México. En el caso del pasaporte, también trae un número único que me identifica en México como ciudadano mexicano. Vamos a dejar esa columna para almacenar la identificación de un documento oficial. ¿Ok? Entonces lo vamos a guardar. Pero esta columna también la vamos a dejar opcional. ¿Ok? Normalmente aquí la cantidad de caracteres, porque a veces puede ser alfanumérico. Yo creo que en todos los países es alfanumérico. Bueno, al menos en México, el número de pasaporte es alfanumérico. Entonces, son como quizás unos 20 caracteres. No recuerdo bien. Por ahí unos 20. Vamos a dejarle que sea unos 40 caracteres. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí coma, 40 caracteres máximo. Columna opcional. Entonces, vamos a crear el siguiente. Vamos a ver si... Ok, ahí está guardado. Vamos a ponerle... Dice Daniel que se tuvo que levantar. Entonces vamos a crear el de rates. Siguiendo las convenciones dejamos en singular. Primera letra en mayúscula rate. Listo.
Entonces, yo voy a cerrar aquí la terminal. Y vemos que nada más tenemos, de hecho tenemos 3 columnas. Entonces yo voy a abrir esos archivos. Rates. Dice que aquí en República Dominicana que es cédula. Sí, aquí también hay, en algunos documentos es cédula, por ejemplo, en cédula profesional que le llaman, que es una tarjeta o credencial que te dan cuando terminas una carrera. Se supone que también es un documento oficial, aunque aquí se maneja mucho la credencial de lector, solo que no la tengo por aquí para mostrársela. Bueno, entonces nos vamos a ir al rates y vamos a tener un porcentaje que será nuestra tasa. Ok, lo vamos a dejar como decimal. Y aquí le vamos a llamar percent. En esta columna vamos a manejar cantidades decimales. Pudiéramos dejarlo nada más en enteros, números enteros. Por ejemplo, en mi caso es el 20%, que es un número entero. Pero vamos a dejarlo en decimal por si alguien en su país les manejan tasas de interés con decimales. Y aquí le vamos a poner también, aunque es demasiado grande, vamos a dejarle 10,2. ¿Ok? Vamos a tener también lo mismo, una columna similar, pero este sería para el cargo adicional cuando nos hagan los clientes un pago retardado. Clientes morosos, vamos a cobrarles un cargo adicional. Y vamos a tener una columna de state. En esta columna de state simplemente tenemos activo e inactivo. Para si queremos aplicar una tasa de interés que únicamente esté activa. Entonces la columna sería de tipo enum. Y acá se llamaría state. Abrimos el array. Dejamos un valor por defecto. Y serían los posibles valores de, déjale aquí, active e inactive. Esas dos palabras. Ok, vamos a dejarle por defecto que sea una tasa de interés activa. Listo, entonces aquí ya tenemos las 3 columnas para la tabla de rates, que serán las tasas de interés que le vamos a cobrar a los clientes en los préstamos. Entonces nos vamos a ir a su migración, mejor dicho, al modelo de rate. Aquí está. En este modelo de rate, me voy a regresar, por ejemplo, de users, para los que vamos comenzando. Estas columnas que ustedes ven aquí se van a llenar de forma masiva. Cuando nosotros especificamos filable y agregamos estas columnas, estamos diciendo que se puede llenar de forma masiva y sí o sí son las únicas columnas que podemos llenar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, otra columna que queremos sacar de una inserción, podemos filtrarla aquí. De pronto, entonces, esto mismo que ven aquí, lo vamos a definir en nuestro modelo de rate. Entonces acá, de forma protected, filable. Creamos entonces nuestro array, que serían 3. Para nuestra tabla de rates sería el percent, sería el fee y sería el state. Ok, serían las columnas de llenado masivo. Y aquí dentro de nuestros modelos, esto es también una clase de PHP. Pueden ver aquí que es una clase de PHP. Y en esta clase que se conoce como modelo, estos modelos representan nuestra tabla en la base de datos. Este modelo en sí representa la tabla que en base de datos se llama rates, ¿vale? Para los que vamos comenzando en Laravel. Entonces, este archivo de acá es una clase que nos genera la tabla. Y este a su vez es el modelo que representa la tabla. Es como si aquí tuviéramos directamente la tabla de MySQL e interactuáramos con ella. ¿Vale? Debajo de aquí, en todos los modelos se crean relaciones como lo tenemos. Por ejemplo, vengo acá y vemos que hay una relación entre las tablas. Por ejemplo, esta de préstamos tiene una relación con varias tablas, por ejemplo, con frecuencias, con frequencies, con los users, tiene relación con los clientes y una relación con los rates. Entonces, esas relaciones
que tienen estas líneas azules, las vamos a crear dentro de los modelos, aquí. Aquí iríamos creando las relaciones, que se conoce como los relationships. Aquí los vamos a crear, ¿vale? Voy a cerrar el chat. Ok. Entonces ya tenemos aquí nuestro rate. Vamos ahora a crear el siguiente. Hasta aquí todo bien, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? No, todo bien, todo bien. Todo bien. En los modelos se puede trabajar mucho. Aquí se pueden crear relaciones, se pueden crear getters, setters, se pueden crear tantas cosas como tú te imaginas aquí. Pero lo que vamos a ir haciendo es incorporando todo en base a lo que vayamos necesitando. Lo vamos a definir cuando sea necesario y no ahorita, porque puede ser que si van comenzando o están en la parte básica, se confundan al ver si agrego aquí más código hacia abajo. Entonces lo vamos a ir incorporando en base a la necesidad. Vamos a repetir el mismo proceso, pero ahora para la parte de frequencies. En este caso vamos a escribir la palabra en inglés y lo vamos a dejar, recuerden, en singular. La primera letra en mayúscula, siguiendo las convenciones del árabe. Ven ustedes que aquí cambia en plural y esta palabra en plural sería frequencies. Entonces vamos a abrir esos archivos. Aquí tenemos nuestra migración. Para los que no están acostumbrados a las teclas de acceso rápido en Visual Studio Code, Control P, escriben algo, por ejemplo este de aquí. Ups, Control P, y este nos busca dentro del proyecto cualquier archivo y navegamos de manera rápida. Ok, entonces me voy a ir a Frequencies y lo que vamos a hacer es crear esas columnas. Ya tenemos el ID, nos lo genera y vamos a definir una columna de tipo string. Aquí faltó flecha, string. Recordemos para los que vamos empezando que cuando definimos después de la flecha una palabra es el tipo de dato que se va a almacenar en la tabla. Es decir, yo aquí le voy a poner que el nombre de esta columna se llama name. Lo que estoy haciendo hasta aquí es crear una columna en la tabla de frecuencias que se llama name y esa columna va a ser de tipo de dato string. Entonces yo le voy a decir que aquí va a almacenar hasta máximo 50 caracteres. Entonces, en la tabla de frecuencias vamos a tener esta columna y va a ser requerida. Y adicional a ello, vamos a tener también una columna que va a ser de tipo integer. Y aquí la columna se va a llamar days, la cual nos va a permitir saber cuántos días hay que sumarle a la siguiente fecha cuando generemos el plan de pagos. Entonces, las dos van a ser requeridas. Cuando es mensual, pues sería 30. Si es diario, sería 1. Y vamos a ir brincando entre fechas. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí las dos columnas de frequencies. Me voy a ir ahora, voy a cerrar lo que no necesitamos. Aquí tenemos el modelo. Y dentro del modelo, entonces, voy a definir esas columnas que se pueden llenar de forma masiva. Aquí serían 2. Entonces sería el name y sería days. Entonces ya tenemos aquí nuestra migración y tenemos listo el modelo con las columnas. Y ya tenemos de nuestra base de datos, se brincó a la pantalla 1. Ya tenemos las 4 tablas de las laterales, nos faltaría la parte de, o sea, lo más grande. Nos faltaría la tabla de planes, préstamos y los pagos. Entonces, si ustedes observan acá, ya tenemos las tablas que son independientes. Estas 4 tablas son independientes. Y las tablas que siguen dependen de otra. Entonces, ¿por qué se crean las tablas independientes primero? Porque, me voy a regresar al código. Cuando estamos creando nuestra base de datos y tenemos estos archivos de acá, en este subdirectorio que se llama Migrations, tenemos estos archivos
que se encargan de generar las tablas en MySQL. Entonces, se ejecutan de arriba hacia abajo. Y si nosotros tenemos una relación entre dos tablas, por ejemplo, ups, me están llamando, que le bajo volumen. Es una empresa. Por ejemplo, si nosotros creamos primero la tabla de préstamos y luego creamos la de customers, lo que va a hacer el sistema es, nos va a marcar un error porque esta tabla depende de la anterior. Préstamos depende de clientes y al momento de que quiere crear la relación, como no existe esta tabla, marca un error porque no se puede generar la relación. Es decir, primero debe de existir la tabla que es independiente para que la tabla dependiente se pueda crear, ya que esta tabla de aquí va a ir a buscar la columna ID de customers y como no existe, pues nos marca error. Así que podemos ir creando las siguientes. Voy a crear ahorita la de planes. Voy a hacer un costado. Voy acá. Vamos a crear entonces una nueva migración. De hecho ya estaba ahí. Y aquí le vamos a dejar plan. La palabra plan. Aquí ya se crean los planes. Esta tabla va a ser informativa para revisar nada más el plan de pago de cada préstamo. Y aquí está. ¿Vale? Entonces, para que esta tabla se pueda crear, ya debe de existir, en este caso, un préstamo. Si tú te fijas acá, si yo ahorita defino esta, como no existe loans, estaba marcado un error. ¿Ves? Hasta este punto es lo que les mencionaba. Yo estoy creando la tabla de planes, pero la tabla de planes depende de esta tabla de loans. Entonces aquí, si yo le sigo, yo puedo definir esta tabla sin ningún problema. De hecho, lo vamos a hacer y vamos a hacer el ejercicio para que vean ustedes el error. Yo voy a definir entonces las columnas. Voy a quitar mi barra izquierda. Me voy a hacer voy a quitar esto hacia acá. Me voy a poner aquí y voy a definir las columnas. Eso no quita que no lo puedas definir. Tú puedes crear el orden en el que tú quieras. Nada más después las ordenas. Ahorita vemos cómo, para que no tengas ningún error. Entonces lo que voy a hacer es que voy a definir las columnas. En este caso, vamos a definir una columna que es el préstamo ID. Ese sería, nos vamos a ir a la documentación del Laravel para mostrarles antes. Vamos a para acá. Laravel.com. Voy a ir a la documentación. Y aquí en el buscador voy a escribir foreign. Me voy a ir aquí. Y aquí nos va a decir la documentación cómo podemos definir una relación entre tablas. Disculpa. Aquí, por ejemplo, si estamos creando una relación de una llave foránea en planes, que es el ID de la columna loans, para crear esa relación de la llave foránea necesitamos definir de la siguiente manera. Nosotros estamos acostumbrados, o estábamos, creo que ya no, a que utilizamos estas dos líneas de código para definir una llave foránea en una tabla, pero Laravel sobre el tiempo ha ido mejorando la forma de definir una llave foránea. Esto es funcional, pero aquí abajo nos da una segunda opción para poderlo definir. En este caso estamos creando una tabla que define una llave foránea donde la columna se llama user-id y esto hace la relación. Pero aquí opcional es que si seguimos, en este caso nosotros estamos siguiendo las convenciones del Laravel, podemos dejarlo hasta aquí. En el caso de que estás fuera de las convenciones del Laravel, dentro de paréntesis hay que especificarle la tabla a la cual está haciendo referencia con esta llave foránea, que es lo que te dice aquí abajo. Si aquí tú no sigues las convenciones, entre paréntesis hay que colocarle la tabla con la cual estás creando la relación. ¿Vale? Entonces, como nosotros sí estamos creando las tablas con las convenciones del Laravel, podemos utilizar esta forma. De hecho, me la voy a llevar para ahorrar tiempo. Voy a pegar aquí. Y de esta manera ya estoy definiendo la llave foránea, que yo le voy a poner Loan. Y esto representa el ID de la columna de préstamos o loans.
Vale, ya tenemos ahí entonces nuestra primera columna. Me regreso. Voy a seguir. La siguiente columna sería, en este caso nosotros estamos creando las tablas y ya tienen sus columnas de daytime, timestamp, pero vamos a definir una que es la que se va a generar como plan de pago con su respectiva fecha. En este caso yo le puedo poner date, le puedo poner daytime, ¿ok? No importa porque nosotros necesitamos nada más saber la fecha. Sin embargo, ustedes pueden manejar la columna como ustedes deseen. Yo lo voy a dejar date y esa columna se va a llamar date. ¿Ok? Podemos ponerle day pay, payday, dependiendo si manejan inglés o no como yo. ¿Vale? Entonces, esa columna de date lo que representa es la fecha de pago. Cada columna de date va a representar la siguiente fecha de pago, como aquí en el plan que les comentaba. Va a tener, cada pago tiene una fecha en la que es su fecha que corresponde al pago y el límite del pago. Vamos a seguir con la siguiente. Vamos a definir ahora de tipo integer y sería el number. ¿Qué es el número? El número representa el número de pago en sí. Por ejemplo, si es mensual, sería del 1 al 30. Si es anual, sería del 1. Si es, por ejemplo, mensual, sería, si es mensual y si es anual, dependiendo del tipo, serían 12. En mi caso, en la hojita que yo les compartí, es una hoja que es mensual y es a 3 años, por lo tanto son 36. Aquí sería del 1 al 36, en esta columna. A lo mejor ahí les quedó un poquito de duda, pero ya lo vamos a ir viendo sobre la práctica. Si es un préstamo de un mes y digamos que la frecuencia de pago es diaria, pues sería 30 días. Ahí sería una tabla de 30. Vamos por el payment, que sería de tipo decimal. En este caso lo vamos a dejar 10,2. Seguimos con el interés. Yo voy a copiar esa línea. Le voy a poner interest. Seguimos con la amortización, que es lo que se les cuenta directamente a la deuda que tenemos. Y finalmente en este pago tendremos el balance. Entonces acá vamos a poner balance. Algunos ponen, les decía, deuda pendiente, saldo insoluto, deuda viva, saldo vivo, etc. Entonces acá tenemos el balance y sería todo. Ok, entonces esta sería nuestra tabla de planes y sería la tabla que es informativa para revisar cualquier plan de pago de los préstamos que tenemos. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Esta es una tabla informativa, como les decía. De igual manera, si ustedes ven conveniente agregarle más columnas, pues también. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Voy a revisar mi base de datos. Se los voy a poner aquí en pantalla. Ok, caray. Aquí. Tenemos esta tabla. Si nosotros ahorita ejecutamos las migraciones, va a marcar error esto porque aquí la tabla de planes depende de la llave foránea. En este caso el ID de la tabla de préstamos. Como no existe todavía esta tabla, nos va a marcar error la migración. ¿Vale? Entonces eso no evita que tú puedas crear las tablas, las migraciones en el orden que tú desees. Ya al final, cuando lo vas a ejecutar, ahí sí vas a ver que necesitas reordenar. Y es que si tú ves en el código, aquí tiene una marca de tiempo, todos los archivos. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a crear la tabla, de préstamos, y esa tabla de préstamos ya nos va a permitir generar la de planes. Sin embargo, si ejecutamos, primero se tendría que ejecutar los préstamos y luego planes para que ya exista la tabla de la que dependen los planes. ¿Vale? Ok. Entonces, en este caso, la tabla de préstamos es una tabla que depende también de la de frecuencias
la de rates. Entonces, si nosotros no tuviéramos estas dos tablas que ya creamos, también marcaría error. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es reordenar los archivos aquí con su marca de tiempo en el orden en el que se deben de ejecutar, dependiendo de la jerarquía de la tabla. Así que vamos a crear esa. Vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Ok, de pronto lo voy a poner acá en la izquierda para irme así. Creo que el modelo de plan nos hace falta. Agregarle sus columnas, se me ha olvidado. Y voy a verlo. Ok, entonces aquí vamos a crear el Loan ID. Vamos a agregarle el date, number, payment, test, mort, balance. Ok, estas son las columnas que se van a llenar de forma masiva. Ahora sí. Vamos a cerrar todo. Abrimos la migración. Y vamos a ejecutar nuevamente el mismo comando, pero ahora vamos a crear Loan. Ok, entonces vamos a abrir Loans, nuestra migración, y abrimos de una vez el modelo Loan. Vamos a ir entonces al archivo de las migraciones y vamos a crear la primera columna. En este caso sería el monto. En este caso el monto no es así, es de tipo decimal y aquí sería el nombre que es el amount. Ok. Luego de aquí vamos a crear 3 llaves foráneas, de hecho son 4, con la tabla de frequencies, users, customers y rates. Vale, entonces para hacerlo de manera rápida, de hecho, no sé si lo traigo en memoria, sí lo traigo en memoria todavía. Aquí vamos a crear entonces, en el mismo orden, yo voy a ponerlo, será frequency, _ID. Como estamos nosotros siguiendo las convenciones, aquí ya no necesitamos ponerle frequencies. ¿Por qué? Porque ya estamos con la convención y Laravel sabe que esto nos va a indicar que va a hacer referencia a la tabla de frequencies. ¿Sale? Entonces, hasta ahí nosotros vamos bien. Voy a reutilizar esta línea de código 2 veces más. Y aquí abajo voy a pegar el de user. Entonces, la siguiente llave foránea para nuestra tabla de Loan sería con, voy a dejarla acá el de user. La tercera va a ser con Customer ID. Y el último sería con el rate. Listo, ya tenemos entonces nuestras columnas. Tenemos el monto y las 4 llaves foráneas. Perfecto, nos vamos a ir entonces acá. Definimos protected, field label. Entonces vamos a definir acá esas columnas. Primero sería el monto. Sería el frequency ID. Sería el user ID. Sería customer. Y el último sería el rate. ¿Ok? Hasta ahí estamos creando las columnas de llenado masivo y definimos las columnas aquí en el archivo de la migración. Entonces, vamos a revisar. Nos va a hacer falta de aquí nuestra tabla que se llama Payments. Esta de acá. Y esta tabla tiene una llave foránea de usuarios y de préstamos. Entonces, para que esta tabla se pueda generar, debe de existir sí o sí la tabla de préstamos y la tabla de usuarios. ¿Vale? Entonces vamos a crearla. Lo voy a poner acá en la parte izquierda.
Voy a recorrer para verlo. Y voy a generar nuevamente una migración. Voy a poner payment. Recordemos las convenciones. Voy a abrir esos dos archivos. Voy a abrir la migración. Payments. Voy a abrir el modelo. Payment. Y aquí vamos a generar entonces las columnas. La primera columna, de hecho yo traigo por ahí, creo, si todavía traigo en memoria, la llave foránea, sería de User ID, sería el de Préstamo ID, y seríamos con el monto. Entonces vamos a definir una columna de tipo decimal, le vamos a poner amount. También vamos a definir dos columnas más, de la misma forma, que sería para el interés y sería para la amortización. Y finalmente necesitamos definir el de type. Este de type, vamos a ver. Este de type dice que va a definir, de hecho aquí hace falta todavía un pequeño detalle que lo vamos a definir más adelante, pero este de payment nos va a definir la columna si es un pago a tiempo o un pago retrasado. Así que le vamos a dejar de tipo enum, las dos opciones que es on time y late, ¿sale? Así que acá vamos a poner entonces table, flecha enum, y sería type. Abrimos nuestro array, definimos una columna por defecto de default, que le vamos a poner on time, que vamos a dejar esos dos valores, que sería un pago a tiempo y sería un pago que es con tiempo de retraso. Entonces aquí ya definimos también la tabla de pagos, y hasta este punto ya tendríamos creada toda la base de datos. ¿Todo bien? ¿Siguen ahí despiertos? Sí. Estamos aquí. Ya estamos. Excelente, excelente. Escriban algo, comenten, pregunten, dudas, algún chiste por ahí para hacer más amena la clase. Creo que no está. Buenos días. Buenos días. No está por ahí el buen Federico que anda trabajando ahorita ahí en la agencia de motos, pero de pronto ahí nos cuenta algunos chistes. Entonces, miren. Una consulta, disculpa que te interrumpa. Para seguir las convenciones del Laravel, ¿se tienen que escribir sí o sí en inglés o no? De preferencia en inglés, porque cuando generes la tabla, por ejemplo, si tú escribes frecuencias, si tú escribes frecuencia, vamos a hacer un ejemplo, mira. En resumen, Luis, es sí. Sí. En resumen, Bueno, es sí. sí. Sí, porque Para seguir las convenciones. las convenciones están escritas, digamos, detrás, en las tripas, en los fierros, está en inglés. Entonces, si tú escribes, por ejemplo, mira, frecuencia. Lo que va a hacer es agregarle siempre al final a S. Entonces, cuando no coincida el nombre de la tabla en MySQL con la palabra que le agrega en la migración, que es con la S al final, te va a marcar error porque no va a encontrar la tabla, no va a tener relación el modelo. Sin embargo, si tú no lo sigues, de hecho en el payment nos hace falta definir eso. Tú aquí pudieras definir, por ejemplo, así, frecuencias. Tú puedes definir la tabla si no sigues las convenciones. Obviamente las convenciones es algo que se recomienda porque muchas de las veces cuando revisas documentación, algunos otros proyectos de gente que desarrolla, que no es un desarrollo propio, siguen las convenciones y es más fácil entenderse entre programadores. Además de que pues el framework intenta hacerte la vida más fácil. Sin embargo, no te obliga a que sigas las convenciones, pero es una buena práctica. Así que pues sí. Gracias, Luis. Sí deberías seguirlas, pero la verdad es de que
No, porque lo que pasa es que, o sea, hay un que dice las tablas las hice en español Ujú. y ni poniéndole eso de protected table lo hacía, podía hacer la relación. O sea, a uno tenía que poner en el modelo, tenía que poner que había una relación, por lo menos has to many, a la tabla user y tenía que poner que vaya directamente a la columna y o sea, había que ponerla toda completa ahí. Sí, cuando uno sigue las convenciones tienes que agregar un poquillo más de código en algunas partes, pero realmente como framework es muy flexible. No te obliga, pero te da formas de solucionarlo, de llegar al mismo resultado sin seguir sus convenciones. No tenemos, digamos, como que ese límite. Así que, pues es práctica, es experiencia. Yo a veces no lo sigo y no significa que no vaya a funcionar. Simplemente agrego algunas veces más código, pero sigue funcionando. Esto te iba a decir, Luis. No es que hay que seguirla, pero te ahorra mucho dolor de cabeza. Sí, tenemos entonces el type. Ok, es el type al final. Ujú. Vale. Sí, se escribe muchísimo código. Si es un proyecto grande, pues depende de la magnitud. Se escribe más código. Tú, si lo ves por la parte positiva, pues aprendes más, practicas más. Pero ya sobre la marcha, pues va uno agarrando un poquito más con más de experiencia y dice, ah, pues aquí sí le pongo, aquí no lo sigo y ya tú lo vas solventando de alguna manera programando. Entonces, hasta aquí ya agregamos a todos los modelos las columnas y creamos las migraciones. Entonces, miren, yo voy a limpiar acá. Si yo ahorita ejecuto todos estos archivos, para los que somos iniciantes en Laravel, todos estos archivos al ejecutarse me van a crear en mi base de datos las tablas, pero por las relaciones no se van a generar ya que unas tablas dependen de otras. Así que lo que voy a hacer es, voy a ver mi archivo de emp para ver si, de hecho no lo tengo ni generado, lo voy a generar. No sé por qué no lo tengo generado. No, de hecho sí, aquí está. Creí que no se había generado, pero sí. Yo acá tengo mi base de datos. Déjenme revisar la conexión. Vamos a conectarnos a la base de datos que se llama Cache App. Mi usuario es root y mi super contraseña inhackeables del 1 al 5. Entonces, esto hay que agregárselo. Aquí nos estamos conectando a la base de datos. Si no le configuramos estos datos de manera correcta y no tenemos un servicio de MySQL corriendo, pues no se crearían las tablas. En nuestro caso estamos utilizando Laragon y aquí ya tenemos los servicios arriba. Aquí tenemos MySQL listo y pues vamos a ejecutar esa migración junto con todas. PHP Artisan Migrate. Recordemos que esto va a ejecutar los archivos y se deberían de crear las tablas. Y aquí están los errores que les comentaba. No es obligación seguir las órdenes de las tablas, pero aquí, por ejemplo, nos dice que la tabla de planes pues no se puede crear porque tiene una relación en una llave foránea a la tabla de préstamos de loans. Entonces aquí lo único que hay que hacer es ordenar los archivos en su marca de tiempo para que se ejecute primero la tabla que se debe de crear y luego la tabla que depende de ella. Entonces si yo me voy acá a mi diseño de la base de datos, vemos que primero debe de existir la tabla de loans y luego la de plans, ¿ok? Bueno, vamos a hacer ese orden acá. Vamos a ir acá a las migraciones y ven ustedes que entonces primero debe de existir la tabla de préstamos, de loans y luego la de planes, porque planes depende de esta. Si observamos aquí en la marca de tiempo que tiene este archivo, tiene, por ejemplo, la terminación, los últimos dos dígitos 48 y la de planes tiene 20. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente, podemos copiar esa marca de tiempo. Yo se la puedo cambiar al de planes. Simplemente le resto o le sumo un número para que quede detrás. En este caso, para que quede después, yo le voy a poner 49. Y en este orden,
primero se crearía la tabla de préstamos y luego la de planes. ¿Vale? Porque un plan es el resultado de un préstamo. Si ejecutamos hasta este punto, vamos a revisar. Ahí dice que tenemos un error porque posiblemente algunas de las tablas ya se crearon. Vamos a hacerlo de diferentes maneras. Voy a mostrar acá. Voy a actualizar mi servidor. Voy a buscar la base de datos que se llama Cash App. Aquí está. Y ven ustedes que aquí ya están las tablas. Yo lo que puedo hacer simplemente es seleccionar todas las tablas. Y si desde aquí me deja, lo puedo eliminar. Sí me deja. En algunos casos, como tenemos tablas relacionadas y tenemos un dato registrado, no te deja porque tiene la información y no te permite eliminarlo porque se genera inconsistencia de datos. En este caso, por ejemplo, si tienes una tabla de planes y tienes la tabla de préstamos y si eliminas un préstamo o toda la tabla, te marcaría un error porque el plan depende de la tabla de préstamos. Entonces, como no va a existir consistencia de información, no te deja eliminarlo el head. En este caso, como no hay información, sí nos deja, lo vamos a volver a ejecutar aquí. Miren, acá por ejemplo, ya tenemos todas las tablas creadas. Si nos vamos a la base de datos, actualizamos, ya tendremos las tablas de nuestra base de datos. Y si revisamos, por ejemplo, esa en la que estamos enfocadas, que es en la de planes, van ustedes a ver que ya tiene la relación. En las llaves foráneas tiene una relación con la tabla de loans. Ven ustedes que esa relación es la que creamos acá. Voy a cerrar esto aquí. Exactamente eso que escribimos aquí en esta línea de código, lo tenemos definido en esta llave foránea. Y aquí está, gráficamente nos marca un icono que tiene una relación con alguna otra tabla, esta columna. Entonces así todas las tablas en teoría tienen su respectiva relación. Por ejemplo, la de loans tiene varias, tiene 4 y aquí tiene las llaves foráneas, aquí están definidas. Entonces ya tenemos ahí nuestra base de datos lista dentro de MySQL y ya tenemos aquí nuestro proyecto con los modelos. Entonces, el objetivo de esta clase era crear la base de datos. Voy a cerrar acá. Y ya lo tenemos en nuestro proyecto. Ahorita son las 10:13 de la mañana, entonces duramos bien, 1 hora. Y pues vamos a dejarlo hasta aquí. Antes de terminar, hay que comentar un poco qué les pareció la clase, alguna duda, comentario, algo que les esté pasando en la vida. Ya pueden abrir sus micrófonos todos, ¿eh? Hola Luis, mira, quería comentarte algo. Sabes que en una oportunidad hice un trabajo para un banco aquí en Ecuador y cada vez que se generaba algún tipo de transacción, normalmente se le enviaba al cliente un correo. No sé qué opinas tú si en el momento en que se genere un crédito, bien sea Ajá. por los pedidos que se haga, simplemente emitimos un correo al cliente donde se le pueda dar el resumen del crédito y vemos eso como novedad dentro del árabe. Sí, sí, creo que ayer también comentó, no recuerdo el nombre de un programador también aquí que está aquí en el grupo, pero también sugería que pudiéramos enviar notificaciones. Podemos ya en la parte, pues en la parte ya de que estamos trabajando de lleno en los préstamos, generar una notificación por correo. Lo vamos a hacer a lo mejor en un ambiente de pruebas y bueno, de hecho hay algunos servicios externos que nos dan alguna cantidad de correos mensuales sin tener que pagar una mensualidad por el servicio. Y lo dejamos Vamos, como, podemos usar Gmail. vamos a utilizar también Gmail. Ujú. Entonces sí, de hecho ya sobre la marcha
lo que ustedes vean que les pueda servir, lo que les pueda servir a ustedes, porque yo el proyecto, pues tampoco es que lo vaya a vender, a mí no me interesa venderlo. Yo se lo estoy compartiendo completamente, pero si se le puede agregar algún plus, un extra, también algo que no lleve un mes programándolo. Déjenme aquí abrir de una vez ya la cámara. Se le puede incorporar para que esto pues sea funcional para si alguien quiere sacar un poquito de provecho, sacar algún ingreso, pues lo hacemos, pero también algo que sea relativamente fácil hacerlo, porque ya algo más elaborado a lo mejor lo haríamos, pero un poco más adelante, en la medida de que tengamos tiempo. Listo. Wilden, Adrián, Osvaldo, ¿qué más sugieren? No, bueno, Por- eso que por- dice el amigo Adrián está interesante de las notificaciones por correo. Hay algo nuevo. Por el momento, solamente yo diría, en esa misma línea, porque lo que me interesaría sería aprendernos la forma de hacerlo, las notificaciones a través de un mail o un push notification a través de un WhatsApp. Sería más mandarle el recibo de pago, porque para tú hacer lo que es la notificación de un crédito, ya tendría que incluir un proceso de evaluación. Y en este pequeño programa que Luis está haciendo, no lo lleva, o por el momento no está pensado así. Para incluir esa funcionalidad, yo diría que cuando el cliente haga un pago, pues mire, en vez de dar un recibo manual, le vamos a enviar el recibo por correo y así aprovechamos y usamos lo que tenemos pensado ahora y aparte de eso aprendemos a enviar el mail. Sí, de hecho en las instituciones cuando yo he ido, pasas primero a un escritorio donde te evalúan, te piden cierta documentación si eres capaz de solventar pagos de un monto que solicitas y después de unos días te dan una respuesta de si eres apto o no para el préstamo y esa es la validación que mencionas. Revisan si eres capaz y si no, pues te dicen, no, es que esto no puedes pagarlo. Y si es algo, pues es parte del proceso porque también no lo puedes prestar a cualquiera. En ese sentido, se le pueden ir incorporando módulos sobre la marcha y ya sea que lo hagamos en conjunto o cada quien quiera de manera individual incorporarle módulos para que este producto para ustedes sea rentable y lo puedan vender, lo puedan publicar o puedan sacarle algún provecho, además de aprender un poco de programación. Luis, otra consulta. Este, ¿Es posible crear una variable global en Lightwire que sea, que esa variable esté activa en todos los controladores, en todos los controladores del Lightwire? Sí, puedes crear variables globales, puedes crear una sesión, en cuanto abres el proyecto se puede crear una sesión y esa sesión mantenerse viva con la sesión del usuario. ¿Eso lo necesitas para qué? No, o sea, sabes que yo tengo, ¿Para el proyecto que estás haciendo de las apuestas? no, o sea, ese ya lo hice, pasa que ahorita van a cambiar, voy a cambiar la API y Ujú. se me hace más jodido, se me hace más jodido corregir lo que ya hice porque es una locura y estaba aprendiendo, ¿sabes? Que estaba una locura también ahí. Bueno, todavía sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, tengo bueno, no sé cómo explicarlo, un componente del iWire dentro de otro componente, ¿verdad? Ajá. Pero ese componente me abre un modal y el modal yo lo tengo lo tengo con unas variables comunes para que tenga el tamaño, tenga el título, todo lo hace común, o sea, un solo include. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy la parte de users, él abre el modal, pero no toma las variables porque las variables están en otro controlador. No sé si me explico. Sí, pero hay muchas formas de hacerlo. Pueden ser variables globales, puede ser que se comuniquen un componente con otro. Puedes, por ejemplo, en Livewire, pues, si tú tienes componentes que dependen de algo en común,
Pues puedes heredar tus componentes de un componente en general y en ese principal componente dejar las variables y como todo es heredable, lo tienes disponible en todos los componentes. Hay varias formas. Sería cuestión de revisar cuál es la más óptima de acuerdo a lo que tú necesitas. Nada más que igual si en algún momento tengo chance, te escribo y lo vemos. Porque ahorita siempre estoy corriendo ahorita. Ya, aquí, era una consulta sobre eso. Hoy estamos en la clase 4, ¿verdad? Ajá, sí. Creación de base de datos. Voy a subir de una vez al repositorio los cambios para que ustedes lo descarguen de aquel lado. Como esto es una clase en vivo, todo lo escribo aquí. Puede ser que haya algún error, puede ser que haya muchos errores. Así que si los ven, los pueden corregir. Y lo comparten en el grupo para yo hacer la corrección y volver a subir ahí los cambios, ¿sale? Bien, gracias, y oye, gracias, Luis. Ok, vale, entonces pues vamos a dejar esto hasta aquí porque luego de que se termina la clase la tengo que editar y mientras más larga sea la clase, la renderización tarda bastante y a veces de tanto que tarda ahí procesando, tengo que hacerlo 2 o 3 veces porque se hace crash. Entonces, dejamos eso hasta aquí. Gracias a todos por conectarse. En cuanto tenga lista la clase, se las comparto en el grupo, lo vamos a subir en YouTube y ya tienen ahí los cambios para que descarguen el repositorio. ¿Vale? Entonces, pues, nuevamente gracias y que tengan un buen día. Nos vemos. Hoy es viernes. Este fin de semana les confirmo la clase del lunes. ¿Sale? Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis, gracias. Vale, que estén bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.